Vamos a iniciar la sesión de hoy de buenas prácticas de doctorado en cotutela, en la que intervendrán, en primer lugar, Manuel Alcamí Pertejo, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Química Física y coordinador del Máster de Química Teórica y Modelización Computacional en la Universidad Autónoma, y un poco también el coordinador general de las universidades españolas. Es un caso de, digamos, de buenas prácticas que os expondrá. A continuación, Jean-Dominique Pollack, que es director del Instituto de Formación Doctoral de la Universidad Pierre-Marie Curie, París 6, en la que nos presentará también un ejemplo de buenas prácticas de formación doctoral en Francia, siempre hablando de colaboración entre universidades españolas y francesas. Y por último, José Villar Collado, que es subdirector del Instituto de Investigación Tecnológica, Universidad Pontificia de Comillas, que nos hablará sobre la inserción de las empresas en la formación doctoral como ejemplo también de buenas prácticas de doctorado. Inicia pues la sesión Manuel Alcamí Pertejo, de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días a todos y gracias, Ignacio, por la presentación. Como indica en el título, no voy a hablar solamente de cotutela de tesis, voy a hablar también de cotutelas, pero sobre todo de la experiencia nuestra que tenemos en este programa de doctorado y de máster en química teórica entre universidades españolas y francesas. Como ha indicado Ignacio Nebot, yo soy coordinador del programa interuniversitario, pero estas cosas demandan mucho tiempo y estamos en realidad 3 personas llevando la coordinación un poco de este programa desde la Universidad Autónoma de Madrid. Participo yo, pero también está Manuel Yáñez y Otilia Gamo, catedráticos del Departamento de Química, que trabajamos en colaboración constante para llevar a cabo este programa de máster y de doctorado. El máster es un máster de Erasmus Mundus que está activo actualmente. Y el doctorado es un proyecto de doctorado que hemos presentado entre diversas universidades, luego daré los detalles, y el que tenemos solicitado en este momento. Pero digamos que toda la estructura y todo el diseño del doctorado ya está hecho. Bien, como digo, este es un poco el índice de la presentación que quiero hacer. La idea es presentar la experiencia, los casos prácticos, el mundo real en el que nos encontramos cuando intentamos montar un doctorado y un máster interuniversitario e internacional. Tanto el máster como el doctorado tiene una dimensión internacional que implica más países, no solamente Francia y España, pero yo me voy a centrar sobre todo en los problemas o en las cuestiones que implican más a universidades españolas y francesas. Por lo tanto, tendré que presentar en primer momento el marco general de estos programas de colaboración. Pueden estar tranquilos porque no voy a hablar evidentemente de química teórica a estas horas de la mañana, sino de cuál es este marco global de colaboración y un poco la historia de cómo surgen estos programas. El máster del doctorado internacional, como digo, están dentro del programa de Erasmus Mundus. Hablaré de los aspectos generales y también insistiré mucho en las dificultades que ha habido entre los nodos españoles y franceses, estas cosas que no están escritas en ningún boletín oficial ni en ningún decreto, pero que son los problemas que nos encontramos reales a la hora del diseño de másteres y doctorados. Y también hablaré, que creo que es importante, las experiencias positivas tanto en el máster como en el doctorado. Una segunda parte hablaré de cotutela de tesis. Yo también he cotutelado algunas tesis entre la Universidad Autónoma y la Universidad de Brie-Valdeson, una que se terminó hace poco y otra que se está empezando a cotutelar ahora, no por mí directamente, sino por gente de mi departamento. Y acabaré con una conclusión sobre aspectos claves y lecciones que hemos aprendido de todo este proceso. Bien, como digo, para introducir un poco el marco en el que nos movemos, la química teórica es un área, para los que no conozcan un poco el mundo de la química, que siempre ha sido un área de especialización muy minoritaria dentro de la química. Típicamente, en una universidad media puede haber 1 o 3 estudiantes por año que quieran hacer el doctorado o un máster en química computacional. En universidades grandes pueden llegar a números del orden de 5, pero normalmente estamos moviendo una banda de entre 1 o 3 estudiantes. Algún año no hay ninguno en algunas universidades pequeñas. Esto movió a que
Desde los años finales de los 90, tanto en España como en Francia, se hicieron iniciativas para crear doctorados interuniversitarios. En España, en el año 99, que es cuando cuando estábamos todavía con los planes de doctorado antiguos, se hizo una agrupación de 12 universidades españolas para compartir toda la formación de doctorado. Este conjunto de universidades fue creciendo y en algún momento llegamos a ser hasta 19 universidades españolas. En Francia había experiencias similares de un DOA en Chimie Théorique Informatique, que había dos agrupaciones, una en el sur y otra en el norte de Francia. De nuevo por la misma razón, porque no hay ninguna universidad que mantenga una masa crítica mínima de estudiantes en este área de especialización. Dentro de este contexto, en el año 2003, la Comunidad Autónoma de Madrid concedió un programa piloto para explorar la creación de un máster internacional. Fue en ese momento cuando se hace contactos con distintas universidades europeas y una primera reunión en Madrid en el año 2003, donde se juntan a 47 universidades europeas con la idea de explorar la posibilidad de creación de un máster, que ya lo indico desde ahora, es un máster muy orientado hacia la investigación. Bien, ese es el consorcio, por situarnos un poco. Como se ve, el peso de España y Francia es muy fuerte, por las razones que indicaba antes, porque ya había experiencias previas positivas en ambos países. En España, un consorcio que llega a ser en algún momento de 19 universidades, y en Francia, entre el consorcio del norte y del sur de Francia, 18 universidades, que muestran interés por este programa de creación de un máster europeo. Se unen otras universidades de Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Polonia y Suecia. Por lo tanto, estamos en 2003, se hace este consorcio, se diseña un máster que empieza a funcionar de forma operativa en el año 2006. Este es el año en que se hace la primera edición de este máster en Theoretical Chemistry and Computational Modeling. Y de hecho, parece que no lo hicimos demasiado mal. En el año 2007, este máster recibió un certificado de calidad por parte de la FTNA, que es una organización que evalúa la calidad de los másters, grados y doctorados en química, y se le concedió el Eurolabel. Quería indicar una primera cosa que es importante en esta historia, es un poco también por lo que os estoy contando. Aunque en el 2003 ya se empieza a trabajar en este máster y se implanta y se reciben los primeros estudiantes en el 2006-2007, en ese año solamente 6 universidades españolas entran formalmente en este máster. Hay que esperar hasta el 2009 para que 11 universidades españolas de este consorcio lo tengan ya formalmente aprobado el máster, y todavía hoy en día estamos pendientes de que otras 3 universidades entren en este máster europeo. Eso es un primer aviso que quería decir cuando se diseñan másters internacionales en España. No sé de la experiencia en Francia, pero de luego en España los procesos de aprobación de másters y doctorado son complejos, son lentos, dependen de las universidades y a veces se paralizan ahí o se pueden retrasar allí. Por lo menos en la legislación anterior dependían también mucho de las comunidades autónomas, lo cual hacía que todo el proceso fuera muy farragoso y en algunos casos se tardaran hasta 5 años, 4 años en tener aprobados los másters oficialmente, a pesar de que ya estaban diseñados e incluso funcionando. Creo que es algo a tener en cuenta de la forma de funcionar en España. En 2009 este máster se aprueba como máster Erasmus Mundus. El consorcio se tiene que reducir mucho para que se apruebe como Erasmus Mundus. Se pasa a un consorcio de solo 7 universidades, donde el resto de las universidades que habían participado en la creación de este máster participan como universidades asociadas. Y desde el 2010, en el curso 2010-2012, entraron en el máster los primeros estudiantes Erasmus Mundus. Esta es otra cuestión a tener en cuenta. En Europa y de cara a los Erasmus Mundus no se admiten consorcios de más de 7 universidades. En una primera etapa intentamos que se aprobara el máster como Erasmus Mundus en la estructura que teníamos de un gran número de universidades, y se nos dijo en 2 ocasiones que no se iban a aprobar másteres de este tipo, que había que buscar otro tipo de estructura que fuera más operativa. Curiosamente, el máster estaba funcionando, y estaba funcionando correctamente y con sus certificados de calidad y con recibiendo estudiantes de una forma normal. Pero hay que tener también en cuenta este tipo de legislación que se marca desde Europa. Y actualmente hemos solicitado un programa de doctorado Erasmus Mundus. En los doctorados se permiten consorcios más amplios. El nuestro es de 14 universidades
y donde participan también empresas asociadas. Y aunque no está funcionando formalmente, no está aprobado formalmente, sí que este año hemos empezado ya a hacer experiencias piloto de ver cómo funcionan las distintas actividades que hemos propuesto en este doctorado, con lo cual algo de experiencia empezamos a tener también en el tema del doctorado. Bien, estos son los consorcios, aparte del gran consorcio de las 47 universidades iniciales. En el Erasmus Mundus hay 2 universidades en el máster, 2 universidades españolas, la Autónoma de Madrid, que actuamos como coordinadora, y Valencia, y en Francia la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. En el doctorado, como digo, el consorcio es más amplio y participan 4 universidades españolas y 2 universidades francesas, la Paul Sabatier y la Pierre Marie Curie de París. Además de participar en el doctorado, más países también entran: Alemania, Austria y Suecia dentro del programa de doctorado. Ese es otro punto que quería comentar sobre la historia previa, que creo que es interesante en el contexto en el que se hace esta reunión. Esto es un estudio que hicimos en el momento que estábamos planeando el máster y en las primeras escritos que hicimos para proponer el máster. Es una tabla donde he seleccionado las universidades españolas y francesas. No se ven los nombres de las universidades, pero eso es lo de menos. En la primera columna, en la primera fila, están identificadas las universidades francesas en rojo, en negro las españolas. Y las X indican casos en los que existían colaboraciones estables entre las 2 universidades que se cruzan en la tabla. En el color naranja clarito están puestas las colaboraciones que había entre universidades francesas entre sí. En blanco las colaboraciones entre universidades españolas entre sí, y en amarillo las colaboraciones entre universidades españolas y francesas. Entiendo por colaboraciones que había publicaciones entre grupos de investigación de ambas universidades, que había cotutela de tesis, que había una colaboración que ya se mantenía durante años. Es decir, es bastante restringido el ponerlo en una X en este cuadro. Bien, el dato que me parece interesante es que en ese momento, en el año 2005-2006, había ya 28 colaboraciones estables entre universidades francesas entre sí, prácticamente las mismas que universidades españolas. Pero curiosamente, el mismo porcentaje de colaboraciones había entre universidades españolas y francesas. Es decir, en el momento que creamos el máster, y una cosa que ayudó mucho a la creación del máster, fue que existía ya un fuerte entramado de colaboraciones entre universidades españolas y francesas, prácticamente el mismo que había internamente en cada país. Eso ayudó muchísimo. Estaban ya creadas relaciones de confianza, que cuando vas a hacer cotutelas de doctorado o un máster es importante. Se conocíamos muy bien los sistemas del otro país, en el caso entre España y Francia, y eso simplificó muchísimo todo lo que es la creación de este máster interuniversitario. Hay una razón para estas fuertes colaboraciones entre España y Francia. Yo lo tengo muy claro porque conozco los grupos y conozco por qué se habían creado estas colaboraciones, y una de las cosas que promovió muchísimo estas colaboraciones fue en las acciones integradas hispano-francesas, el programa Picasso. Eso ha sido determinante de los años 80-90 para fomentar las colaboraciones entre España y Francia a estos niveles. Y lo comento también porque yo creo que es una lástima. Entiendo que la crisis económica es fuerte y que tenemos que recortar cosas, pero es una lástima que estos programas no se hayan convocado, si no recuerdo mal, en los 2 últimos años, porque realmente algún día valoraremos en su justa medida la importancia que han tenido esto en crear redes de colaboración entre España y Francia. Por lo menos en el campo de la química ha sido clarísimo. Bien, quería pasar a comentar aspectos un poco más prácticos de la coordinación. Si analizamos las legislaciones entre España y Francia en formación en investigación, los esquemas a primera vista no parecen demasiado distintos. En Francia tenemos un grado que es a 3 años, un máster de 2 años y un doctorado de 3 años. En Francia la estructura está muy clara y ha permanecido estable muchos años con esa estructura de 3 más 2 más 3. En España las legislaciones, como comentaban ayer en la ponencia, ha sido bastante cambiante. En ese momento tenemos 2 legislaciones distintas que están conviviendo. Una, lo que conocemos como el Real Decreto 2007, en donde tenemos un máster a 2 años, pero que también se admiten másters de 1 año. El doctorado claramente está implicado con el máster. De hecho, el máster se concibe como la parte de formación del doctorado,
Por lo tanto, en un doctorado, el primer año, incluso los 2 primeros años, se pueden considerar como parte de el máster se puede considerar como la parte de formación del doctorado en su primer y segundo año, en el caso de máster a 2 años. Y posteriormente empieza lo que se conoce como el periodo de investigación en el doctorado a partir del 3er año o del 2.º año si el máster es de 1 año. Bien, este esquema está cambiando en estos momentos. Nuestros estudiantes todavía vienen, y eso hay que indicarlo, la implementación de todo el proceso de Bolonia en las licenciaturas y en los grados en España ha sido lenta, y todavía nuestros estudiantes que recibimos en el máster vienen de licenciaturas antiguas que eran de 4 o incluso en algunos casos de 5 años. El modelo va a cambiar a partir del 2013, o está cambiando en estos momentos. A partir del año 2013-14 vendrán ya estudiantes que provienen de los nuevos grados, y tenemos la estructura de máster en el nuevo y doctorado en el nuevo Real Decreto. El máster sigue teniendo la posibilidad de ser de 1 o 2 años, pero está formalmente desvinculado del doctorado. El doctorado es de 3 años y es posterior a la realización del máster. Un par de datos importantes, aunque los esquemas no son distintos, sí que hay una diferencia que crea muchas fricciones a la hora de diseñar los planes de estudio de másters y doctorados. Y es el hecho que el máster en Francia, por lo menos en lo que yo conozco de másters orientados a la investigación y en el campo de las ciencias, son másters de formación muy genérica. Es decir, un máster en química empieza el estudiante viendo distintas áreas de la química, no se especializa directamente en química teórica. Mientras que un máster en España entra directamente en la especialización. Se empieza a estudiar solamente química teórica o química orgánica o el área de investigación que el estudiante haya escogido. Eso a la hora del diseño creaba muchos conflictos por la filosofía distinta. Fíjese también que un estudiante en Francia hace 4 años de formación genérica, 3 en el grado y el primer año de máster tiene una gran componente de formación genérica. El número de años que se hace de formación genérica en España también es similar, son 4 años, pero una vez que entra en el máster, la formación es ya muy específica, o tiende a ser muy específica. Bien, para conseguir compaginar estas dos cosas, lo que tuvimos que hacer, y eso es algo que creo que es clave en la generación de doctorados internacionales en Europa, es flexibilidad, mucha flexibilidad a la hora de diseñar los programas. En nuestro caso, lo que hicimos es mantener el primer año a nivel nacional, lo cual permitía tener este diseño distinto del máster en Francia que en España, especializado en España y más genérico que en Francia, compartiendo algún curso común al final del primer año, y un segundo año donde se realizan ya cursos comunes en todos los estudiantes del máster, no solamente España y Francia, sino todos los estudiantes internacionales, y donde se realiza una gran parte del máster está dedicado a actividades de investigación y que implican obligatoriamente intercambios entre países, es decir, el proyecto de tesis de máster hay que realizarlo entre 2 países. Esta es, por tanto, la estructura que tenemos en el plan de estudio del máster, un primer año a nivel nacional, en España 100% de los cursos son especializados y se genera a nivel interuniversitario, con movilidad de todos los estudiantes entre universidades españolas, y en Francia el grado de especialización es mucho menor, del orden del 50%, por poner una cifra, y también con menor optatividad. Y en el segundo año, como digo, es donde 30 créditos están dedicados a cursos de formación, que son cursos comunes para todos los estudiantes del máster a nivel internacional, normalmente de forma de un curso intensivo de 1 mes, y luego algún curso suplementario, y 30 créditos están dedicados al trabajo de investigación, donde es obligatorio una movilidad de 3 meses entre universidades del consorcio que esté en otro país. Bien, ese es un primer problema, el carácter del estudio, de los estudios de máster como genéricos o especializados. El segundo problema, que está menos escrito, pero no se ve en los papeles cuando uno diseña esto, pero que es probablemente el mayor problema que tenemos, es el perfil de nuestros estudiantes. Y el perfil de los estudiantes viene muy marcado por cuándo obtienen una beca para estudiar el doctorado. En el caso de Francia está muy claro, están desvinculados el máster del doctorado y las becas de doctorado se obtienen, por lo menos en lo que yo conozco, en lo que es el doctorado, propiamente dicho, en los 3 últimos años de esta tabla. En España es distinto. En España el máster es la parte formativa del doctorado.
Y de hecho las becas se dan en muchas ocasiones a estudiantes que están acabando la licenciatura para que en septiembre del año siguiente empiecen el programa de formación, el programa de doctorado, sabiendo que el primer año o incluso los 2 primeros años lo van a dedicar a hacer el máster. Es decir, el estudiante español entra ya con una filosofía muy clara de que va a hacer posteriormente un doctorado. En el caso de estos másters que están orientados a investigación, evidentemente en másters orientados más hacia la empresa el esquema es distinto. Pero en estos másters que en ciencias son habituales, los orientados a investigación, tenemos estudiantes que directamente entran al máster sabiendo que va a hacer un doctorado y estando ya financiados para hacer este doctorado. El sistema de becas es curioso también en España. Hay becas como las de formación de personal investigador que se pueden dar desde el primer año de máster. Otro tipo de becas de formación de personal universitario, que son también bastante habituales, se conceden a partir del segundo año. Es decir, hay que haber hecho un primer año de máster, pero hay estudiantes que en el segundo año de máster ya tienen este tipo de becas. De hecho, gran parte de nuestros estudiantes están becados durante el máster. Con lo cual ellos mismos demandan esta formación específica, porque están ya muy orientados a lo que va a ser su investigación y quieren recibir una formación ya muy concreta en su área de especialización. Bien, eso provoca muchas fricciones o muchos problemas a la hora de recibir estudiantes y de la forma en que los estudiantes ven el máster en Francia o en España. Indico aquí varios de estos problemas. En Francia hay una competencia muy fuerte de másters genéricos y nacionales, en general es el carácter genérico, lo tienen casi todos, pero es una competencia muy fuerte frente a másteres internacionales que en general, por lo menos en el segundo año, como en nuestro caso, tienen más especialización y exigen más movilidad. El estudiante francés, la imagen que yo tengo hablando con los colegas que participan en el doctorado y en el máster en España, es que ven pocas ventajas en hacer este tipo de másteres internacionales. El segundo año de máster para ellos representa una gran dificultad porque no han tenido esta formación tan específica en el primer año, con lo cual tienen que avanzar más rápido en el segundo año para cubrir esas lagunas. Por otra parte, para realizar un doctorado no se exige haber hecho específicamente estos másters. Y hay un problema adicional, que el segundo año de máster supone mucha movilidad, en nuestro caso 4 meses, y es difícil costear esa movilidad sin tener becas asociadas. Por otra parte, los estudiantes extranjeros que vienen mediante el programa Erasmus Mundus muchas veces vienen con un grado de 4 o 5 años y lo que buscan precisamente es una especialización directamente, en nuestro caso en química teórica. Y eso también genera muchas veces problemas a la hora de que esos estudiantes tengan que realizar, por la estructura de los másteres franceses, también formación genérica. En España los problemas son distintos. La estructura esta del máster especializado se ve natural por parte de los estudiantes. Captamos a muchos estudiantes que, en el fondo estamos captando a todos los estudiantes que se van a dedicar luego a hacer una tesis. Además se les está financiando desde el primer momento, con lo cual también ellos se ven mucho más implicados en este tipo de formación. Sí que hay una competencia fuerte de los másters que son a 1 año, porque se puede pasar a hacer la investigación del doctorado haciendo solamente un máster de 1 año y por lo tanto ahí sí que se produce alguna disfunción. Y luego lo que ocurre también es que un estudiante que recibe una beca de 4 años y dedica los 2 a la formación del máster se ve muy presionado para realizar todo el trabajo de investigación solamente en los 2 años finales, aunque es verdad que el segundo año de máster en nuestra formulación está ya muy orientado a investigación. Genera problemas incluso con comunidades autónomas que no dan becas en máster de 2 años y eso también nos ha generado más de un problema. Y, insisto, la mayoría de los estudiantes, como van a hacer un doctorado, saben que el doctorado lleva asociado un máster, con lo cual tampoco lo discuten mucho, tienen claro que es el máster que hay para hacer ese doctorado. Y aunque en la legislación actual se tienden a desvincular, en la práctica hay una comisión académica que puede forzar al estudiante que ha hecho un máster distinto a hacer complementos de formación que implican coger asignatura del máster asociado con el doctorado. Y otro problema que existe en Francia y España y que quería también comentar es que estos máster interuniversitarios y o internacionales se ven muchas veces como competencia para másters locales
porque evidentemente, sobre todo en universidades pequeñas, donde no se llega difícilmente al número de alumnos necesarios, los másteres interuniversitarios se ve como una competencia que puede quitarles estudiantes de máster locales en universidades pequeñas. Bien, el carácter internacional del máster, como digo, en el caso de España, del máster que estoy indicando, es un primer año a nivel nacional, un segundo año internacional con cursos intensivos y la tesis de máster que exige una movilidad. En el caso del doctorado nos planteamos también cómo incorporar esta movilidad. En un doctorado, en España por lo menos, no es obligatorio hacer cursos. Se hace un seguimiento en el nuevo Real Decreto de las actividades que realiza el estudiante, pero no tienen que haber cursos reglados como tales, estructurados en ECTS. Sin embargo, lo que veíamos es que para dar entidad a un doctorado interuniversitario e internacional teníamos que tener actividades comunes. En este caso se plantea en el doctorado un curso inicial donde se trabajan sobre todo esas famosas competencias transversales, los transferable skills, de formulación de proyectos, realización de presentaciones, y donde queremos que se impliquen, y de hecho se han comprometido a participar, las distintas empresas que actúan como asociadas al doctorado. Cada año se realizará un workshop anual donde se reúnen todos los estudiantes del programa de doctorado y sus directores, de tal forma que el estudiante sabe lo que se está haciendo en otras universidades y los temas de investigación que están llevando en otras universidades, y se fomentan las tesis cotuteladas. Son obligatorias para estudiantes financiados por Erasmus Mundus y para los que no están financiados donde tienen que hacer un año entero en una universidad distinta, y en el caso del resto de los estudiantes no financiados por Erasmus Mundus se fomentaría la estancia de investigación en otras universidades del orden de 3 meses al año. El problema principal en toda esta movilidad, que se contempla tanto en el doctorado como en el máster, es en la financiación de la misma. Esa movilidad no debería repercutir directamente en el estudiante, supone 4 meses en el extranjero en el segundo año del máster, 3 meses por año en el caso del doctorado, o si está tutelado al menos un año en la otra universidad. Los mecanismos de financiación con los que contamos en el caso de Erasmus Mundus está claro, hay financiación sobrada para este tipo de movilidad porque es precisamente lo que contempla el programa. En el caso de los estudiantes españoles, las becas de doctorado contemplan movilidades de 3 meses al año de forma rutinaria. Hay planes específicos de movilidad para estudiantes de máster que no tengan beca, que contemplan hasta 4 meses al año, y el problema se plantea en todo caso en los alumnos de máster que no tienen beca o que no tienen un expediente suficiente para alcanzar a estas becas de movilidad. En ese caso, como insisto, son estudiantes que ya están muy orientados hacia investigación, los propios grupos de investigación financian esa movilidad con cargo a proyectos, o hay otro tipo de proyectos europeos que permiten también acciones de movilidad y que hemos utilizado en muchas ocasiones. Pero está claro que un diseño de este tipo no es viable en absoluto si no hay una financiación para la movilidad. Algo que también preocupa en los tiempos que corren de crisis económica y donde esperamos que se mantengan los programas de movilidad que había hasta ahora, tanto en becas como programas específicos para másteres. Bien, esas son las dificultades principales que encontramos. Pasando un poco a cosas positivas, a logros del máster y doctorado, este carácter internacional es valorado muy positivamente por los estudiantes. El hecho que en España, por ejemplo, la docencia sea en inglés también se ve valorada positivamente, de nuevo porque son estudiantes orientados a la investigación científica, que saben que van a tener que utilizar el inglés como herramienta y que van a tener que hacer movilidad a lo largo de su carrera científica. También eso nos permite seleccionar estudiantes motivados y bastante cualificados, muy orientados hacia la tesis doctoral. La atracción de estudiantes no europeos es fundamental en todos estos programas de excelencia. Tenemos áreas de influencia natural donde están viviendo estudiantes, Hispanoamérica en nuestro caso, todos los países francófonos, en el caso de las universidades francesas, y también es importante la captación de estudiantes de otras zonas del mundo. De países asiáticos también estamos recibiendo bastantes estudiantes. Y creo que es importante tener dentro de los másters internacionales, para darle este máximo de calidad y de excelencia, esquemas de financiación propios, tipo los esquemas Erasmus Mundus, que permiten traer a estudiantes europeos y no europeos. Otra actividad que se realiza en universidades que no son ni las españolas ni las francesas, en concreto en Groningen y en Leuven,
son cursos de inmersión total al idioma en el primer mes. Esos cursos son valorados muy positivamente por los estudiantes no comunitarios. Y lo que se hace es que durante el primer mes no se les da docencia del tema del máster, de química teórica, sino que se centran en cursos de idiomas de inmersión total que les permite luego seguir con más facilidad pues, el contacto con compañeros, clases, en el caso de que no sean en inglés. Bien. De cara al doctorado, es importante ese carácter internacional e interuniversitario. En nuestro caso concreto de la química teórica hay un núcleo central, pero luego hay aplicaciones a áreas muy diversas. Yo creo que eso es algo muy común en muchos másters y doctorados en ciencias, de todas formas que son muy interdisciplinares, y una sola universidad no puede abarcar todo el campo de aplicación de esa especialidad o de esa disciplina. Por lo tanto, el estudiante puede conocer mucho mejor todo el campo de aplicaciones, pero sobre todo también le permite establecer una red de contactos que van a ser muy útiles en su futura carrera profesional. Conoce a profesores de todas estas universidades. Y también hay otro dato importante, que para las empresas es muy atractivo este carácter universitario. En un área que le interesa a las empresas, ven un interlocutor común, no tienen que estar manejando varios másters. Y eso es algo que también desde las empresas se nos ha visto siempre como un potencial muy fuerte. El hecho de estar unidos en una misma disciplina. Y por supuesto, hay un efecto beneficioso que es el refuerzo de colaboración entre todas las universidades participantes. Comento brevemente sobre las empresas. En el doctorado hemos conseguido implicar a empresas importantes, multinacionales importantes y también empresas medianas y pequeñas empresas de distintos países. Su papel va a ser fundamental para todo lo que son la formación en competencias transversales y en la prioridad de los doctores. Y quiero indicar que la química teórica no es un área precisamente donde los contactos de las empresas sean habituales. De hecho, es muy bajo, es un área emergente. Hasta ahora no era aplicable en industria directamente. La industria empieza a verlo como un área emergente y en ese sentido hay un potencial fuerte. Disciplinas donde son áreas emergentes que todavía no se aplican directamente en industria. Las empresas tienen un gran interés en participar en ellos por todo lo que supone de vigilancia tecnológica, por saber qué está ocurriendo en ese área y en qué momento pueden empezar a utilizarlo a ella, para explorar posibilidades de uso mediante doctores que van a las empresas durante un tiempo o proyectos comunes. Y, como digo, también permite a las empresas ver un interlocutor único en un área que les interesa. Bien, comento también que un poquito justo de tiempo, muy rápidamente sobre los aspectos de tesis en cotutelas. Hay problemas sobre legislaciones incompatibles, el caso típico es la composición de tribunales, pero esos problemas se resuelven fácilmente por la vía lógica, que es utilizar la legislación de los países donde se presenta la tesis. Aún así parece que esto es un problema recurrente cada vez que hacemos un convenio de cotutela, y yo creo que todavía sigue habiendo mucha burocracia que se podría simplificar en la creación de convenios de cotutela. En cuanto a las buenas prácticas, me costaba un poco hablar yo de buenas prácticas mías propias, y he cogido este documento que ya se mencionó ayer sobre buenas prácticas en doctorados. El punto fundamental es la excelencia de la investigación interdisciplinar desde mi punto de vista. En ese sentido, es importante definir correctamente el trabajo de tesis, como trabajo de investigación original, dentro de la cotutela. Es decir, tener muy claro qué aporta la cotutela al trabajo de tesis doctoral. En nuestro caso estaba muy claro, había una complementariedad entre grupos, que trabajamos con técnicas distintas y que queríamos aplicar a un mismo problema. Pero en todo caso, la cotutela no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta que permitirá mejorar nuestra investigación y dirigir hacia la excelencia, y seguramente sea un mecanismo idóneo cuando hablamos de temas interdisciplinares. Por lo tanto, en todo este diseño del trabajo de tesis era fundamental definir correctamente qué aportaba cada nodo. En nuestro caso ya había mucha experiencia previa porque habíamos tenido acciones integradas comunes, estábamos en una acción coste europea, con lo cual
surgió de una forma muy natural esta cotutela entre EBRI y la Universidad Autónoma de Madrid. Las acciones de movilidad es algo fundamental dentro de las cotutelas, tanto de los estudiantes como de los supervisores. En nuestro caso, el estudiante hizo estancia de 3 a 6 meses, en total estuvo 18 meses en Francia, 30 en España, y la financiación fue a través de las becas que tenía o el contrato que tenía de investigación y proyectos europeos que también se pueden utilizar para este tipo de movilidades, como son, aparte de las acciones COST, hay programas específicos. En nuestro caso, por ejemplo, hay un programa de supercomputación en Europa que también permite movilidades. Imagino que en otras áreas también hay programas genéricos europeos que permiten movilidades, que pueden apoyar mucho a aumentar un poco más la movilidad que solamente los 3 meses que permiten los contratos o las becas. Los supervisores, creo que también es importante la movilidad entre los mismos para discusión de proyectos, discusión de resultados. En nuestro caso, tuvimos del orden 2 o 3 encuentros al año presenciales. La formación en competencias transversales en nuestro caso no estaba contemplada, porque en el momento en que el doctorado todavía no contemplaba esta formación, pero hay que reconocer que la cotutela sirvió para desarrollar muchas de estas competencias, desde luego la del idioma. El estudiante no conocía el francés cuando empezó la tesis y acabó hablándolo. Conoció trabajos de sistemas de trabajo muy diferentes en España y en Francia, de tipos, y desde luego la cotutela le supuso que cada vez que tenía que ir a un sitio o a otro tenía que hacer seminarios de presentación de su trabajo previo. Con lo cual toda la parte de presentar trabajos y resumir su proyecto pues también lo hizo más que adecuadamente. También hay formación en aspectos específicos, en cursos de formación específicos. Es importante, yo creo, que en todo este diseño de cotutelas se finalice la tesis en el momento que finalice el contrato, no se extienda al estudiante más allá de los años que tiene pagados por contrato, y la participación en redes internacionales en este caso estaba también muy clara, porque muchas de estas investigaciones estaban hechas dentro de un marco más amplio que era una acción COST. De hecho, a él le sirvió para ampliar su red de contactos y su puesto postdoctoral posterior lo obtuvo a través de esta red COST. Bien, esto es simplemente un resumen. Creo que es importante a la hora del diseño no solamente los aspectos legales, sino también la concepción de los estudios, si son genéricos o especializados, el perfil de estudiantes que tenemos y indicar la falta de agilidad en los procedimientos en España, que supone una gran traba para la implementación de estos programas, y la movilidad como un aspecto básico y fundamental en todo este diseño de másters y doctorados interuniversitarios. Y paro aquí.